Saludos cordiales y bienvenidos a la clase del día de hoy. Se había explicado mediante un mensaje por la red de WhatsApp. Esta clase va un poquito más orientada a quienes tal vez no puedan asistir a una de estas clases tutorías o tal vez y también para reforzar los conocimientos de estas clases. Como habíamos explicado en la clase anterior, es importante recalcar aquí que debíamos haber escogido ya una sola herramienta, encuesta, entrevista, ficha de observación, de acuerdo a la propuesta que presentamos al proceso automatizar, problema que se estaba produciendo o que hemos identificado. Entonces algunos de ustedes, bueno, ya se encontrarán haciendo lo que son estas herramientas. Sin embargo, vamos a poner el ejemplo aquí de una de estas. Vamos a poner el ejemplo aquí, como decíamos, solo en sí es una. ¿Ya? Tenemos que escoger solo una como mínimo. Bien, entonces yo he colocado por aquí un tema de un préstamo de libros. Se supone entonces que se hace un préstamo de libros y se anota en un registro a mano. Entonces lo que yo encuentro aquí es un proceso automatizado. Si yo aplico una encuesta para este caso, ¿quién aplicaría la encuesta? Y como la encuesta se aplica a un gran número de personas, aplicaría a lo que son los estudiantes, ¿no? Entonces tengo identificado primero mi grupo. ¿A quién voy a aplicar? Voy a colocar por aquí un pequeño paréntesis y voy a poner la E de estudiante y voy a redactar por aquí lo que son algunas preguntas, ¿no? Entonces podría poner por aquí yo primero para ver si hay la aceptación del sistema. Podría ser algo como considera importante la implementación de un sistema que facilite la búsqueda de libros, ¿no? Entonces, como decíamos, como esta es una encuesta, las opciones que yo le voy a dar serían sí, por aquí una especie de cuadrito o paréntesis donde responda, y la otra opción no. Como decíamos, tenemos que elaborar por lo menos 8 preguntas, ¿ya? Recordar entonces esta parte. Voy a hacer otra pregunta. ¿Le gustaría que el sistema le permita realizarse usted mismo los préstamos? Entonces, miren, estamos aquí ahorrando lo que es bastante tiempo. Perfecto. Entonces, normalmente, bueno, esto haría un bibliotecario, pero como el usuario ya va a buscar el libro, va a ver que está disponible, se lo va a prestar él mismo y va a proceder, por ejemplo, a tomarlo, ¿no? Eso entonces automatizaría bastante lo que es el proceso, ¿no? Entonces, vamos a poner así también la opción de sí, para que responda, y otra opción que responda no. Bien. Entonces, bueno, tenemos que hacer así 8. Este es como decíamos un ejemplo. Ustedes van a ser basados en su tema. Voy a colocar ahora una entrevista. Eso sería para ver si hay la aceptación, como decíamos, para implementar ese sistema. Puede que haya algunos temas o algunos casos que tengamos que sí o sí aplicar encuesta, como decíamos, a los que van a utilizar el sistema, a los clientes, y una entrevista a quien en cambio va a administrarlo. Entonces, por ejemplo, aquí, si yo hago una entrevista, sería al bibliotecario. Entonces, como sabemos, bueno, aquí en Sucúa, si hay por ahí algunas bibliotecas, en el instituto también tenemos lo que es una biblioteca. En colegios, bueno, también tienen lo que son bibliotecas. Como yo voy a aplicar una entrevista y solo es esto a una persona, básicamente iría al bibliotecario, o bueno, o bibliotecarios, que a veces sabe ser uno o exageradamente dos. Entonces yo voy a poner lo que son algunas preguntas, como por ejemplo, ¿qué tipos de recursos maneja en la biblioteca? Recordemos que cuando nosotros hacemos una entrevista es de cosas que normalmente no sabemos, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo me voy a la biblioteca de, qué sé yo, por ejemplo, el Colegio Urbano. Entonces, no sé qué recursos maneja ahí. Aquí le dejo abierto, ¿no? Entonces, aquí respondería la persona, por ejemplo, voy a poner un ejemplo como que hubiera respondido. Como decimos, si ustedes tienen una entrevista, pueden aplicarla a alguien que conozca, pueden preguntar a través del grupo quién tal vez conoce de eso, algún familiar, algún conocido, algún amigo, ya, para que les ayude respondiendo, o al final, bueno, tal vez ustedes mismos, ¿no? Entonces, si conocen, por ejemplo, si han estado en alguno de estos lugares trabajando, son vecinos o algo, podrían hacerlo, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo voy a poner un caso hipotético, ¿no? Entonces, yo podría decir que, bueno, se maneja lo que son libros, folletos, podría haber una posible respuesta como lo que son libros, folletos, bueno, y más recursos que se vayan a manejar. Como decíamos, estas son preguntas abiertas que responde el entrevistador. Nosotros solo las planteamos, no ponemos ni sí ni no, sino que solo la pregunta, ¿no?
Para el análisis de datos sí necesitamos tenerlas ya respondidas. Como decíamos, si es por un tercero, mucho mejor. Voy a colocar otra pregunta de la que yo no sepa. Por ejemplo, ¿qué horario de atención tiene la biblioteca? Puede que algunos días atiendan en cierta hora, puede que en otras. Entonces aquí él me va a responder. Bien, eso es en el caso de una entrevista que, como decíamos, se aplica normalmente a una persona y da resultados de tipo cualitativo. Ahora, vamos por la ficha de observación. Si ustedes tal vez no tienen quien, tal vez vive un poquito lejos, sí sería importante aplicar una ficha de observación. La ficha de observación, como decíamos, son preguntas que salen en ese momento. Por ejemplo, yo no tengo nada de idea un préstamo de libros. Entonces lo que yo hago es acercarme, por ejemplo, a esa biblioteca y lo que voy a hacer es observar. Entonces, mientras observo, yo planteo preguntas o también puedo llevar preguntas ya planteadas de qué es lo que a mí me interesaría saber o qué necesito para el sistema. Entonces podría poner, por ejemplo, por aquí, ¿cuántas personas promedio visitan biblioteca? Esto, bueno, si es que existe algún registro, podría yo verlo. Entonces podría, por ejemplo, acercarme donde la persona que administra la biblioteca y decirle, por favor, préstame el registro y yo veo ahí, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo anotaría por ahí, qué sé yo, unas 12 personas. Es un ejemplo, ¿no? ¿Ya? Otra puedo ponerle qué tiempo se demora en promedio en la atención a un usuario. Es algo que solo yo puedo ver. Recordemos que como esta pregunta y la otra, un promedio son tiempos que está entre un punto medio entre lo más alto y lo más bajo. Entonces, solo un observador podría ver esto. Y qué sé yo, digo, bueno, uno se demoró 5 minutos, otro se demoró 20. Si hago un promedio, 25 para 2, más o menos 12 minutos. Es un estimado, ¿no? Entonces, miren, todas estas respuestas lo que me van a ayudar a mí, luego, como decíamos, es a generar lo que son requerimientos funcionales. Entonces, miren que para esta ficha únicamente solo necesitamos visitar, o si algún día ya visitamos ese lugar, dependiendo, podríamos aplicarlo, ¿no? Puede ser otra, qué tipo de personas nomás visitan, tal vez solo grandes, adultos, niños, ¿ya? No tiene que ser justamente tal vez referido a cantidades o a tiempos, sino que solo algo que percibe una tercera persona, un observador. Como habíamos recomendado, ustedes pueden utilizar el Google Docs para redactar esto, pueden hacerlo a mano, pero si es el caso de una encuesta que se aplica a varias personas, sí sería importante más bien el Google Docs, porque si hacemos a mano, tendríamos que sacar varias copias para que puedan ayudarnos a responder. Pero como ahora, como comentábamos, está habilitado ya el laboratorio del SECAP, ustedes pueden acercarse allá y elaborar esta información. En la clase anterior se había explicado cómo realizar esto más o menos y como decíamos, vamos a hacer una clase presencial en donde vamos a explicar esto un poquito más a fondo. Si ustedes tienen preguntas o dudas, van a poder hacerlas ahí. Entonces recuerden, por favor, chicos, que esto tienen ya que aplicar para poder hacer lo que es la actividad práctica número 1, la guía práctica número 1, en donde hacemos referencia a esto. Perfecto, entonces esa sería la pequeña explicación respecto a esta clase. Un buen día, saludos a todos.